Mis hermanos, estamos hoy, después de 8 domingos consecutivos, estamos culminando esta serie. 8 domingos que estuvimos predicando acerca de viva la vida y viva la vida en Cristo. Hoy estamos cerrando esta serie y el título que tenemos para este servicio del día de hoy precisamente es en Cristo, para que usted tome nota y estemos muy atentos a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Entonces, el mensaje de hoy se llama así, en Cristo. Y vamos a ver qué nos tiene el Señor para el día de hoy, a todos y cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre, hoy ponemos este mensaje en tus santas manos, la vida de cada persona que lo ve y lo escucha a través del canal de YouTube y la vida de cada una de las personas que se encuentran en este momento, en este lugar aquí con nosotros. Te rogamos por ellos, Padre, te suplicamos por ellos, que venga tu reino, que venga tu poder, que venga tu justicia sobre ellos, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la luz que brilla en muchos otros, que así brille en nosotros y más, para que seamos luz para otros. Es lo que hoy pedimos, Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, cada uno conoce su propia vida espiritual. Cada uno sabe por sí mismo qué tanta comunión tiene con el Señor. Cada uno sabe si se ha alejado, si hoy está más cerca del Señor. Cada uno sabe de su necesidad en Cristo. Cada uno sabe cómo ha sido su comportamiento en aquellos tiempos cuando ha habido abundancia. Pero cada uno también sabe cuando llega la escasez. Se puede mirar a sí mismo y saber, ¿y qué ha pasado conmigo? Cuando tenía abundancia, le daba la gloria al Señor y ahora también. Cuando tenía escasez, pero la escasez que hoy vivo es diferente a la de hace un tiempo, hoy también le doy la gloria al Señor. Eso es algo en lo que debemos reflexionar todos y cada uno de nosotros, pero no cada 8 días, a diario, continuamente, de manera permanente, de manera perseverante, porque no podemos desviarnos de la luz a ningún momento. Les decía que cuando estamos en Cristo, debemos recordar que el gran salto hacia el vivir una vida cristiana, como predicábamos hace 8 días, llenos de alegría y gozo en el Espíritu, solo es posible a través de nuestra propia experiencia personal. Mira que los cristianos tenemos esa gran oportunidad. Miren lo que está sucediendo en este momento. Ayer había un gran partido de fútbol, una gran final, y salen todos los fanáticos. Llevan banderas, se visten de camisetas, llevan mucha alegría. Y esa misma alegría estará dentro de 2 días, 15 días. Y los que perdieron, que ayer salieron alegres, ¿cómo están hoy? Si se dan cuenta, son alegrías efímeras, son alegrías temporales. Por eso nosotros debemos vivir revisando nuestra propia vida
a la luz de la palabra del Señor, a ver si nuestra vida cristiana está llena de alegría, llena de gozo en el Espíritu, porque hoy entendemos que solo es posible a través de una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tú como hijo de Dios tienes la gran oportunidad de acercarte a Él, de hablar con Él. Acuérdate que orar es hablar con Dios. Y tú puedes hablar con Él libremente y decirle cómo te sientes, qué piensas, qué es lo que hay en tu corazón. Si tú no lo conoces y no crees todavía en Él, tú te puedes acercar a Él en tu lugar de silencio, en un parque, metido en tu closet, en un baño, donde quiera que tú sientas intimidad con Él, acércate y dile, mira, yo me siento así, yo pienso esto, yo creo que tú no existes o creo que sí existes. ¿Cómo es que te expresas? Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque Él está atento a escuchar la oración del que lo está buscando. ¿Y sabes por qué lo está buscando? Porque esa persona que ha decidido dar ese paso es porque el Señor lo está atrayendo a su regazo. Amén. Amén. Y saben esto, mire, solo esto sucede hasta que el hombre, cuando hablo aquí la palabra hombre, me refiero a todos nosotros, los seres humanos. Esto solamente sucede hasta que el hombre está completamente disgustado consigo mismo. Solamente hasta que una persona empieza a sentir esa incomodidad, ese deseo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo no estoy tranquilo, yo no me siento bien con lo que hago, yo no me siento bien en este matrimonio, en este hogar, no me siento bien en este trabajo, no me siento bien en cuanto hago. Eso está sucediendo en las personas que Dios empieza a atraer así y les quiere dar el gozo, pero quiere que personalmente cada uno vaya y se acerque para que le digan a Él lo incómodos que están, lo insuficientes que son. Y a veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Muchos empezamos, porque eso me ha sucedido a mí también, empezamos a tener ese tipo de experiencias, pero muchos inmediatamente se van de la iglesia y dicen, este cristianismo no me sirvió. Y pudieron haber durado 20 años, 30 años en una iglesia. Entonces, aprendamos esto. La criatura caída, engañada por Satanás, está satisfecha de ella misma. ¿Sí notas la diferencia? La criatura caída, engañada por el diablo, está satisfecha con lo que hace. Está alegre como vive, se va a celebrar hasta que sus ojos son cegados por el pecado, hasta que sus ojos, cegados por el pecado no son abiertos, puede darse una mirada a sí mismo. Antes nadie se puede mirar a sí mismo. Porque se deleita en lo que hace, se goza en lo que hace, tiene alegría en lo que hace. Si son vulgaridades, si es licor, si es drogadicción, si es pornografía, si es sexo ilícito, lo que sea, si son mentiras, si son engaños, si son trampas, lo que le gusta hacer, esas personas se deleitan en lo que hacen y como nadie los está viendo, viven tan engañadas que su deleite es y nada pasó. Y cuando ocasionalmente asisten a una iglesia cristiana, dicen, pero ayer pequé y nada pasó. Y no saben que ahí está el Señor. Miren lo que dijo Agustín de Hipona. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Pero cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. ¿Cómo me gustaría que tuvieran esa frase guardada en sus agendas para compartirlas con otros? Voy a volverla a leer. Él dijo, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. O sea, nosotros tenemos que ser valientes. Cuando un hombre las esconde,
Dios las descubre. Es decir, que debemos saber que todo lo que está oculto, Dios se encargará de sacarlo un día a la luz. Cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. ¿Cuándo reconocemos el pecado? Cuando estamos cansados de vivir la vida que llevamos donde no pasa nada, donde no sucede nada en nuestras vidas. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo está guiándonos. Y sepa esto, el Espíritu Santo obra primero en nosotros, llevándonos a ver nuestra ignorancia espiritual, la vanidad, la pobreza y la corrupción antes de llevarnos a percibir y reconocer que solamente en Dios podemos encontrar la verdadera sabiduría, la felicidad real, la bondad perfecta. Es necesario que venga el Espíritu Santo, Él que conoce, Él sabe, Él tiene toda la sabiduría, porque Él nos hizo, Él nos creó, Él creó todas las cosas. Él fue el que nos dio aliento de vida a nosotros, ¿cierto? Entonces, antes de que lleguemos a sus pies, porque dice la Escritura, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, antes de que eso suceda, el Señor ya está haciendo algo en el corazón de los que han de venir al camino, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros debe aprender a examinar como el médico la sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología? Hay esposos o esposas o hijos o hijas que en la casa uno les pregunta, ¿y cómo te sientes? Es que no me hallo. Es que estoy asfixiado. Es que me duele el corazón. Es que algo está sucediendo que no entiendo. Sintomatología. ¿Estamos viendo respuestas hoy? ¿Sí? Ahí está el Espíritu Santo inquietando, incomodando. ¿Se va a morir la persona si es de Dios? No. Entonces es cuando más debes incrementar tu oración. Tienes un familiar en tu casa que dice, no, yo me voy de aquí, yo me vuelvo, yo me voy para mi tierra, yo no soy de aquí. Ahí está el Espíritu Santo incomodando para que vayamos, para que esas personas vayan al camino, para entender la bondad perfecta de Dios, porque si no reconocen que hay una ignorancia, que hay una distancia grande entre Dios y nosotros, pero que podemos acercarnos a Él, eso no lo vamos a entender hasta que no entendamos nuestra propia corrupción moral que hay allí. Entonces nos damos cuenta primero de algo, mis hermanos. Dios, en su soberanía, nos lleva a ser conscientes primero de nuestras imperfecciones, antes de poder apreciar rectamente las divinas perfecciones de Él. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Cómo vamos a aceptar a un Dios que es perfecto si nosotros nos consideramos perfectos? No lo vemos. Hasta que no vemos el pecado, hasta que no reconocemos quiénes somos. Por eso el Señor se inventó la iglesia. Él fue el que creó a la iglesia cristiana. No la iglesia cristiana no la crearon los hombres, la creó Dios. El hombre creó de aquí para afuera una cantidad de sistemas religiosos a través de la historia que tú los conoces montones y montones y montones, y todos los días siguen apareciendo nuevos montones de nuevos sistemas religiosos, de nuevas creencias, de nuevos movimientos, de nuevas tribus, de nuevas generaciones que hacen esto y aquello, pero separados de Dios. Y Dios, cuando empiezas tú por primera vez a acercarte a la iglesia, a la casa del Señor, entonces empiezas a recibir la palabra del Señor que te empieza a golpear en tu corazón como un martillo y te hace ver tu pecado. Y las primeras reacciones nuestras son, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí?
Y ahí está el Señor, golpeando a la puerta, llamando, haciéndonos ver nuestras imperfecciones y nos sentimos incómodos, sentimos malestar y las primeras expresiones, ay, yo mañana no voy por allá, yo por allá no vuelvo. Y muchos se van y se quedan afuera. Pero hay algunos que son nuevamente inquietados por el poder del Espíritu Santo y el siguiente domingo están allí y empieza el proceso. El resultado es que aquí estamos unos. El resultado es que en este mismo momento, en todas las naciones de la tierra, ¿sabía usted que en esta ciudad hay más de 50 iglesias cristianas? En este momento, todas las 50 iglesias cristianas de este municipio están reunidas. Y se está predicando la palabra del Señor y eso mismo está sucediendo en toda Colombia, en todos los municipios de Colombia y fuera de eso en todas las naciones de Hispanoamérica, pero en todo el continente americano, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en todos los continentes, este día de reposo, este día del Señor, toda la iglesia del Señor Jesucristo, que somos millones de millones, estamos reunidos. Amén. Eso es un milagro. Eso es para darle la gloria al Señor. Cuando contemplamos las perfecciones de Dios, el hombre se convence aún más de la infinita distancia que lo separa del Dios Todopoderoso. Miremos qué nos dice en la versión NTV Juan 5:39. Dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. El Señor se estaba dirigiendo aquí a los religiosos, a los que conocían las Escrituras. Pero ¿las conocían o querían acercarse al Señor? No, sabemos que lo rechazaron. Y hay unos, mis hermanos amados, que se niegan a venir a Cristo para recibir la nueva vida. El Señor sabía claramente que los judíos no tenían el amor de Dios dentro de ellos. Él lo sabía. Él llegó allá. Él dijo, el día que se presentó ese domingo de Ramos, llega y dice en esas grandes expresiones, cuando llegó por primera vez a predicar en el templo, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a hablar de Isaías y él mismo dice con sus propias palabras, esta profecía hoy se está cumpliendo. Pero era él mismo diciéndoselo a ellos y no lo podían ver, no lo podían creer. Él se lo dijo no en pocas oportunidades, que él había venido en el nombre del Padre y sin embargo él fue rechazado por ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado el llamado del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a ayunar? ¿Cuántas veces nos ha inquietado o nos ha despertado el Espíritu Santo a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana? Y lo que hacemos es volver a dormir en lugar de reconocer, oh, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú el que me está inquietando? ¿Cuánto nos olvidamos de estas cosas? Recordemos, mis amados, que las buenas nuevas nos enseñan que hubo uno que cumplió plenamente las exigencias de la ley para todos los que creemos en él. Y fue nuestro Señor Jesucristo. Nunca podemos olvidarlo. La Biblia testifica de nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador para todos los perdidos.
No hay otro sistema, no existe. Cualquier cosa que puedan inventar los hombres no puede ser la verdad, porque la única verdad que quedó escrita es la verdad del Dios que nos creó. Este mundo está llenando a los jóvenes nuestros de filosofías vanas, de filosofías mentirosas, enseñándole a los jóvenes a decir, no, mira, la verdad que tú piensas, esa es tu verdad, y la verdad que yo tengo, esa es mi verdad. Respeta tú tu verdad, respeta mi verdad y verás que viviremos en armonía. Y lo que no saben es que están siendo engañados por las filosofías de este mundo. Mucho cuidado con eso. Por eso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se habla no la verdad de los pastores, no la verdad de la iglesia, se habla la verdad de la palabra de Dios que quedó escrita por Él mismo, por la inspiración de Dios en las Escrituras. Esa es la verdad. La Biblia testifica que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador del mundo, que es el único Redentor, que es el único que nos justificó, que es el único que se puede acercar al Padre como nuestro mediador, nuestro intercesor, que es el único que es el abogado que nosotros tenemos en Cristo para nuestra salvación, que es el único que ha sido capaz de perdonar nuestros pecados, porque en Él no había pecado. No hubo pecado, ni lo habrá jamás. El sacrificio fue completamente santo, puro, y compró para nosotros la salvación de nuestros pecados. Y es el único que perdona nuestros pecados. Y como leíamos en el pensamiento de Agustín de Hipona, se olvidará de ellos cuando nosotros los reconozcamos. Es decir, cuando los confesemos y le pidamos perdón. Amén. Por eso, amada iglesia, aparte de las Escrituras, ninguno puede conocer al Señor Jesucristo. Pues es solo a través de la palabra de Dios que nos es revelado que Jesucristo nuestro Señor y Salvador fue enviado por el Padre a salvar lo que se había perdido. ¿Es así? ¿Lo crees? Amén. Esas son verdades impolutas que deben estar selladas en nuestro corazón. Con esto, ¿a qué llegamos? Llegamos a algo muy importante. ¿Tú tienes una Biblia en tu casa? ¿Hay alguien que no tenga una Biblia en su casa? Todos tenemos una Biblia en la casa. Entonces el gran libro, ese gran libro no puede permanecer cerrado más en nuestros hogares. Ese gran libro, nosotros los creyentes no podemos permitir que en nuestros hogares haya personas que nos digan a nosotros los creyentes, cierre el libro, no me hable de su Dios, porque si tú estás en tu casa, ¿quién manda? En tu casa manda el Señor, el Dios Todopoderoso, el que te dio aliento de vida, el que te levantó de entre los muertos que estabas perdido en tus delitos y pecados. Él te dio autoridad a través de la palabra para que el libro en tu casa permanezca abierto todo el tiempo. El libro, el gran libro debe abrirse primero para nosotros cada día y luego nosotros somos responsables de mantenerlo abierto para enseñarlo a nuestros familiares y a cuantos nos rodean. No podemos seguir permitiendo que se levante un familiar a decirnos, mire, a mí no me hable de su Señor, a mí no me hable de su Dios. Si quiere hacerlo, entonces puede irse. Porque el Señor dice que con esos ni nos juntemos. Por eso es que dijo el Señor que debíamos aborrecer. ¿A quién? ¿A quién? A padre, a madre, a hijos, a hermanos, a hermanas, a tíos, a primos, a tías. ¿A quiénes? A los que se niegan a creer en la palabra del Señor. Si hemos ido y no quieren, y no quieren, y no quieren, y se resisten, nosotros tenemos que seguir. Y más si estamos en la casa que el Señor nos permitió vivir,
allí tenemos que plantar la bandera de la salvación, la bandera de nuestro Señor Jesucristo. No obligando a nadie, porque el Señor Dios Todopoderoso no obliga a nadie. Si se dan cuenta, el Señor da la palabra y cada cual decide creer o no creer, pero los que vienen al camino son los que son atraídos por Él. Solo que nosotros llevamos el mensaje y si la persona está en el tiempo del Señor, entonces vendrá el camino. ¿Y qué sorpresas nos vamos a llevar cuando eso estemos haciendo? Cuando el Espíritu Santo muestra al hombre algunas cosas de Cristo, haciéndolo con ello conocido al alma, no usa otra cosa que lo que está escrito. Aunque es verdad que Cristo es la clave de la Escritura, pues también es igual verdad que solo en la Escritura tenemos el descubrimiento del misterio de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de la Escritura podemos descubrir esa gran verdad. Amén. Efesios 3, del 4 al 6. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Todos los judíos, como los gentiles, que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Por eso hoy la Iglesia del Señor de estos tiempos modernos tiene el privilegio y la gracia de servirle al Señor anunciando esta buena noticia. ¿Somos dignos cada uno de nosotros de anunciar esa buena noticia? Pues no somos dignos. No somos dignos. Pero por su gracia, por su misericordia, por su favor hacia nosotros, porque Él nos amó primero, entonces nos hizo dignos de ir a llevar el mensaje de salvación, porque antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y cuando llegamos al Señor, ¿cómo llegamos? Llegamos completamente sucios, llegamos completamente embarrados. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos de que nos la pasábamos bebiendo aguas sucias y venenosas? Pues cuando llegamos a los pies de nuestro Señor, empezamos a recibir esa limpieza, esa pureza, eso que nos hace ahora sí, por el Señor, dignos de llevar su mensaje. Por lo tanto, es un gran honor el que tenemos nosotros de ir a hablarle a otro acerca del Señor Jesucristo. Él nos concedió ese privilegio de ir a contarle a otros, pero muchas veces mantenemos nuestra boca cerrada. Muchas veces nosotros nos ensimismamos tanto viviendo de una manera que no le agrada al Señor y estamos pecando y no nos damos cuenta. ¿Saben qué? Decimos amar a Dios, pero nuestras actitudes, nuestro comportamiento demuestra que no es así. Demuestra que cuando salimos de la iglesia somos otros. O sea, tenemos doble personalidad, o somos bipolares, o quién sabe qué. Pero no mostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando salimos de la iglesia y de lunes a sábado somos otras personas. Eso tenemos que examinarlo. ¿Cuánto amamos a nuestro prójimo? ¿Cuánto amamos a los nuestros? Si amamos a la mamá que no es creyente,
Entonces, si la amamos tanto, la palabra nos dice que la demostración del amor por ella es llevarle la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No es apapacharla, no es obedecerla, no es decirle, mamita, venga, le lavo la loza, que de por sí eso tenemos que hacerlo. Es demostrarle el amor que tenemos a través de la palabra. Que si tengo que limpiar el piso, que si tengo que ayudar con los quehaceres de la casa, pues lo hago, porque el amor de Cristo me lleva a eso. Pero no debo negarme a llevarle la verdad del amor que está escrita en la palabra, porque entonces estoy como creyente negando la verdad. Y si no soy de la verdad, pues no tengo el amor de Cristo. Y si no tengo el amor de Cristo, vivo en pecado, vivo separado de Dios. Recuerdan que predicamos hace 8 días acerca de las promesas de Dios y de cómo es, fue hace 15 días, y de cómo es que podemos aferrarnos a ellas. ¿Se acuerdan? Esas predicaciones están ahí en el canal de YouTube. Vuélvanlas a ver cuantas veces sea necesaria. Yo que estoy predicando aquí, inmediatamente vuelven a subir el video, yo inmediatamente me acerco para verlo, para examinar lo que dije, para examinarme yo a la luz de la palabra del Señor. Porque yo no soy perfecto, porque ninguno de nosotros es perfecto, porque todos somos pecadores y necesitamos descubrir lo que está mal en nosotros para corregirlo. Hagamos eso. Entonces, aferrémonos a las promesas. Con esto descubrimos hoy que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad asignada por nuestro Dios de explicarles a todos los que más podamos acerca del misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas. Ese plan que mantuvo oculto desde el comienzo. Ahora bien, mis amados hermanos, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en plena libertad, con toda confianza y con la certeza de que cuanto hagamos para Él, Él se glorificará y nos llevará a una victoria maravillosa. Por eso ninguno de nosotros debemos desanimarnos, sino más bien permanecer unidos como el ejército de nuestro Señor, orando, enterándonos de los sufrimientos de nuestros hermanos, mirando, llamando, entendidos cuáles son las necesidades que tienen nuestros hermanos de la iglesia. El Señor, ¿por qué se inventó la iglesia? Él se inventó la iglesia para que en cada nación, en cada municipio, en cada departamento, en cada provincia, en cada ciudad, hubiera lugares donde los hermanos se pudieran reunir, no como iglesias gigantescas de 20,000, de 10,000, de 2,000, de 30,000, no. El Señor se inventó la iglesia para que se reunieran en grupos pequeños y se pudieran conocer. ¿Para qué? Para que pudieran ayudarse unos a otros. Te enterarías de las necesidades de otro asistiendo a una mega iglesia de 10,000 personas, donde van multitudes, donde van a exhibir modas y no sé qué parafernalias. ¿Te das cuenta? Mira lo que el Señor hizo y lo que Él quiere. Miremos qué nos dice Deuteronomio, capítulo 5. Yo lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 32 y 33 nos dice así. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis, ¿a dónde? Ni a izquierda, ni a derecha, dice
el escrito. Dice andad, ese andar es permanecer. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Quién es el que lo está mandando? Dios. Él es el que nos está dando esa orden, ese mandamiento. Un mandamiento es una orden de Dios para que nos vaya bien. Dice, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Amén. Tú quieres victorias en tu vida. Tú quieres una familia próspera, tú quieres un futuro bonito. Mira lo que tienes que hacer. Anda con el Señor, vive con el Señor, conócelo a Él, porque entonces te irá bien y harás prosperar todo tu camino y todo cuanto hagas te saldrá bien. Pero es que debemos creerle al que lo creó todo, al que te dio a ti el aliento de vida, al que sopló aliento de vida y te permitió vivir y tener el nombre que tú tienes hoy. Eres un hijo de Dios. ¿Lo crees? Deuteronomio 10:12 dice así. Para confirmar, dice, ahora pues Israel. Ahí le hablaba al pueblo de Israel en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, porque estaba instruyéndolos para decirles a ellos lo que debían hacer. Pero hoy es para nosotros la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y dice, ahora pues Israel, ahora pues iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y me gustaría que tú en tu casa leyeras el Salmo 1:1 y el Salmo 119:1, en donde también el Señor dice, ¿quieren bendición? Anden conmigo. ¿Se acuerdan que el proverbio dice, el que con malos se junta hacia la tumba se dirige? Algo así dice el proverbio. Entonces no te juntes con malos, júntate con el que te dio la vida, porque juntos con él nos irá bien. Entonces, mire lo que debemos saber. Mire lo que debemos saber. Porque esto nos debe quedar claro el día de hoy. La iglesia cristiana, escúchalo bien mi hermano, la iglesia cristiana se refiere a todo el pueblo que pertenece al Señor, aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Tú fuiste comprado por la sangre de Cristo? Amén. Amén. La iglesia cristiana es también conocida como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, la novia de Cristo, la congregación de los redimidos, la comunión de los santos, el nuevo Israel. Escúchalo bien. ¿Se acuerdan que leímos que de dos pueblos hizo uno y que ahora en la nueva revelación, es decir, en el pacto nuevo con nuestro Señor Jesucristo, tenemos la bendición de Dios? ¿Es para nosotros? ¡Qué maravilla! La iglesia es el central propósito de Dios para el mundo. Escúchalo bien. Es decir, cuando tú empiezas a pertenecer al lugar que es, entonces tu corazón se tiene que llenar de gozo y de alegría, porque estás descubriendo el propósito definitivo para tu vida. La iglesia es el propósito central de Dios para todo el mundo. Los que no estén dentro de la iglesia de Cristo no van a ir a la vida eterna, a salvación con Cristo. No van a poder ir. Por eso debemos estar en ella, permanecer en ella, servir en ella, vivir en ella. La iglesia es la posesión preciosa de Dios. La iglesia es una señal de la reconciliación final de Dios con todas las cosas en Cristo. Amén. Amén. Solo a través de la iglesia se va a saber que todas las cosas que están mal en el mundo entero solamente se pueden reconciliar por Dios. Miren lo que está sucediendo en Ucrania, mis hermanos. Hoy estaban colocando
un llamado de alerta, porque hoy, en la madrugada de este domingo, aparecieron montones de muertos y está la iglesia cristiana de Ucrania enviando una alerta. Les suplicamos que oren por nosotros, les rogamos porque oren por nosotros, porque hoy amanecieron montones de muertos, porque fueron e hicieron una catástrofe, una cantidad de ¿cómo se llaman? No son paramilitares, ¿cómo se llaman? Que son contratados, son militares corruptos contratados por el gobierno ruso y llegaron e hicieron una entrada espantosamente terrible y mataron a una cantidad grande, muy grande de personas. Eso solo lo puede recomponer el Señor. Y por eso la iglesia de allá de Ucrania, que hoy están reunidos orando, está pidiéndonos a nosotros que oremos por ellos. Le está pidiendo a la iglesia del mundo entero que ore por ellos. Por eso debemos entender que la iglesia es la posesión preciosa de Dios. Cuando tú estás perteneciendo a la iglesia de Cristo, eres precioso para el Señor. Amén. La iglesia, mire esto, la iglesia es una colonia en la cual el Señor de la historia ha empezado a formar a la humanidad reformada a su propia imagen. Imagínense, ustedes conocen una colmena de abejas, ¿cierto? ¿Qué tal si la colonia de las abejas se dejara contaminar y empezaran allí a meter un ratón, una cucaracha, empezaran a meter avispas allí y toda clase de insectos? ¿Qué pasa con la colonia? Se pervierte, se destruye. La colonia de Cristo es la iglesia cristiana. Es la colonia que Él levantó para mostrar a través de toda la historia de la humanidad que Él ha empezado a formar un pueblo para la gloria suya. Y solo a ese pueblo lo ha escogido. Mira la colonia de las hormigas, ¿se contamina con otras? No, ni siquiera habiendo varias clases de hormigas en una región, que he visto esos videos porque en alguna época distribuía yo equipos para fumigar los hormigueros. Cuando usted coge una colonia de hormigas, de un hormiguero que puede estar a 100 metros y otro que está a la distancia, mézclalos, no se juntan, se destruyen, se atacan como un ejército. Y se destruyen, se acaban, y esas dos quedan completamente arrasadas, siendo las mismas hormigas. ¿Qué es lo que ha sucedido en la humanidad? ¿Qué es lo que está sucediendo entre nosotros mismos? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Colombia? El Señor está abriéndonos los ojos para que nos demos cuenta cuál es la gran importancia que tiene el que nosotros pertenezcamos hoy a su ejército de valientes. La iglesia cristiana es una comunidad donde el poder de Dios se muestra para reconciliar a las personas con Él mismo, y se experimenta y se comparte en relaciones transformadas. Para eso estableció el Señor la iglesia cristiana. Para que nos conozcamos los unos con los otros. Para que yo sepa cuáles son tus necesidades. Pero muchas veces nos acercamos a una persona a decirle, oye, el Señor quiere darte un consejo, el Señor quiere apoyarte. Y lo que generalmente decimos es, gracias, estoy muy bien. Y nos negamos a abrir nuestro corazón. Y no asistimos a una consejería porque no la necesitamos. Consideramos que no nos hace falta. Pues sepa esto, el Señor estableció la iglesia para que allí fueras restaurado. Y la restauración no es que tú llevas 20 años de cristiano y ya fuiste restaurado. Recuerda que eres un pecador. Amén.
La iglesia cristiana es un organismo, es un nuevo templo, es un edificio de personas cimentado en la revelación segura de lo que Dios ha hecho en la historia. Nosotros, la iglesia cristiana de este tiempo, es la iglesia más privilegiada de toda la historia desde que se fundó por el Señor allá en el nuevo pacto que Él hizo al derramar su sangre en la cruz por nosotros. Esta iglesia de hoy en día, esta iglesia es la más privilegiada de toda la tierra. Es la iglesia que conoce toda la historia de aquí para atrás, desde que se inició la iglesia y desde antes que se iniciara la iglesia, porque tenemos el gran libro, tenemos esa gran oportunidad de conocer esa historia para nosotros estar expectantes, viendo lo que el Señor está haciendo en toda la tierra en estos momentos. Por eso debemos vivir alerta, cuidándonos los unos a los otros, orando, velando para no caer en tentación, porque los días son malos. La iglesia cristiana es una avanzada en un mundo oscuro, esperando el día de la redención final. La iglesia cristiana es el lugar de refugio donde la novia se prepara para la llegada de quien la ama, su esposo. ¿Sabía usted que la iglesia es la novia de Cristo y que Él se va a casar con ella? ¿Sabías eso? Vamos a llegar, allá está escrito en Apocalipsis, se me olvida la cita, pero va a llegar ese momento glorioso en que la iglesia va a casarse en las bodas del Cordero con el Señor y va a haber una gran fiesta celestial, ese gran día para la gloria de nuestro Padre eterno. ¿Tú quieres estar ahí? Debemos vivir buscando que nuestro corazón sea genuinamente arrepentido. Hay cosas que estamos ya revisando en nuestro comportamiento actual. Hay cosas que ya estamos reconociendo que necesitan ser quitadas o nos hemos convertido en unos religiosos. Mira a tus hermanos. Mira que tus hermanos necesitan de ti. Deja ya de mirarte a ti mismo y anda, ve a la iglesia y congrégate y empieza a mirar a tus hermanos para ver cómo tú los puedes ayudar. Prepárate, déjate discipular, déjate aconsejar, ayúdate a ti mismo perteneciendo a la iglesia, entregándote al Señor Jesucristo para que participes en la salvación de las almas que hay en tu casa. Porque ellos, los de tu casa, no se van a salvar si no hay uno que dé primero el primer paso. Y ese es el gran privilegio que tenemos los que ya estamos aquí, que fuimos atraídos por el Señor. Fuimos atraídos por Él. Amén. Y mire esto, la iglesia es el lugar de refugio. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor empezó a guiar al pueblo y empezó a enseñarlo, en ese tiempo, hace más de 3.500 años, el Señor estableció que hubiera en esas épocas, en esos lugares, unas ciudades que las llamaron ciudades de refugio. Y nosotros no sabíamos. ¿Y para qué crearon ciudades de refugio en esa época? ¿Por qué crearon, ordenado por Dios, ciudades de refugio? Porque había personas que de pronto, por decir algo, iba pasando por aquí en una bicicleta y atropellaba a alguien y lo mataba. Esa persona, si lo cogían los vecinos, inmediatamente lo mataban. Y esa persona tenía una alternativa y era huir a una ciudad de refugio. Y cuando llegaba a esa ciudad de refugio, allá era protegido y nadie podía entrar a quitarle la vida. Así estableció el Señor la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el lugar de refugio donde nos encontramos todos los hermanos, donde recibimos la protección de Dios, donde con nuestros ojos no lo vemos, con nuestros ojos físicos no vemos, pero cuando está reunida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ángeles, miriadas de ángeles acampan a nuestro alrededor
protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos de toda maldad. Y si nos desplazamos, pero somos hijos de Dios y vivimos guardados para Él, haciendo lo que Él manda, entonces donde quiera que vayamos, somos cuidados y guardados por el poder de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta, mis amados, la gran importancia que tiene el pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces no podemos volver a decir, hoy no te puedo acompañar, pastor. No, es un honor pertenecer a la iglesia de Cristo. Es un gran honor que tú seas miembro de la iglesia de Cristo porque el Señor fue el que te lo concedió. Por eso, cuanto hagamos día a día, deberíamos sentirnos muy orgullosos de ser llamados hijos de Dios. Porque en la iglesia, que es nuestro lugar de refugio, allí encontramos a quienes nos guían en el proceso de nuestra santificación. Por eso, aunque sea yo el que tenga que decirlo, las autoridades de la iglesia deben ser honradas por sus ovejas. Cuando pensamos en todo esto, no podemos menos que caer de rodillas y elevar nuestras oraciones a nuestro Dios Padre, el Creador de cuanto existe en el cielo y en la tierra. Debemos rogar y suplicar a nuestro Dios, a nuestro Señor glorioso, que de sus gloriosas e inagotables recursos fortalezca a toda nuestra iglesia con poder en su interior por medio del Espíritu Santo. Entonces Cristo nuestro Señor y Salvador habitará en el corazón de cada uno a medida que confíen en Él. Hoy el Señor está ministrando tu corazón. Te está hablando de qué es la iglesia para ti. El Señor te está llamando a ser un gran conquistador dentro del pueblo donde Él te puso. Entonces echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. De ahí la gran importancia de llegar a comprender como iglesia y como pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor del Señor. El deseo del apóstol Pablo es el mismo que ahora hay en mi corazón y por el cual yo oro para que esté también en tu corazón. Que cada uno de ustedes, mis hermanos, experimente el amor de Cristo, experimente ese gran deseo de pertenecer a la iglesia, de servir más, de hacer más, de conocer más, de aprender más y de recibir los regalos que el Señor tiene para su iglesia. Pero si se dan cuenta, pensemos esto un poquito. A veces estamos buscando los regalos del mundo. Venimos a la iglesia, Señor, aumenta mis ingresos. Señor, que me den un ascenso en mi trabajo. Y no sabe que el Señor, que es tan misericordioso, dice, bueno, me está pidiendo que le dé un trabajo, que le aumenten los ingresos, que le aumenten el salario, que le aumenten el cargo, que le aumenten las cargas, que le está queriendo ser un esclavo. ¿Sí? Cuando el Señor le puede aumentar los ingresos sin aumentarle las cargas, porque las cargas son de Él. Y hay quienes quieren ser alcaldes, yo no quiero ser alcalde. Hay quienes quieren ser presidentes, esa es una carga muy tenaz. Es mejor ser hijo de Dios y llevar el mensaje del Señor, porque el Señor dice que el que busca primero el reino de Dios y su justicia, dice que todas las cosas se las dará por añadidura. Entonces, ¿tienes talentos tú? ¿Ya sabes cuáles son tus talentos? Úsalos para la gloria de Dios. Ponlos al servicio del Señor. En cuanto hagas, ponte al servicio del Señor. En lo que te desempeñes, desempéñate como un verdadero hijo de Dios y Dios se encargará de prosperarte en cuanto hagas. El ejemplo grande que tenemos en el mundo entero, por si se tratara de hablar de alguna economía, la economía del señor Colgate, que aquí deberíamos decir Colgate, ¿cierto? Pero bueno, en español, Colgate, un gran cristiano que empezó
diezmando nada menos que el 60% de sus ingresos. Y decía, voy a vivir con el 40%. Y cuando murió, estaba diezmando casi el 90% de sus ingresos. Pero sus ingresos de ese 10 ya lo habían hecho multimillonario. ¿Se dan cuenta cómo es el método de Dios? Él bendice al dador alegre. Pero entonces nosotros tenemos que ser completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. A veces llegamos a pensar que llegamos a un nivel, como les decía hace 8 días, llegamos a este nivel espiritual y ya sentimos que ya todo fue, cuando las riquezas del Señor son inagotables. Ya tienes sabiduría, pues Él quiere darte más. Ya tienes conocimiento, pues Él quiere darte más. Ya tienes discernimiento, pues necesitas más. Ya tienes el don de milagros, pues Él quiere que ese don de milagros opere poderosamente. Que ya tienes el don del discernimiento espiritual y el don de interpretación de palabra profética, o te ha dado el Señor sueños proféticos, o qué sé yo, úsalos para la gloria de Dios. Porque el Señor quiere entregarte mucho más de lo que ya tienes. Porque las riquezas en Cristo son ¿cómo? ¿Cómo son? Inagotables, infinitas, sí Señor, infinitas. Por todo esto jamás podemos olvidar dar la gloria únicamente a nuestro Dios Todopoderoso, siempre y en todo lugar donde quiera que vayamos, cualquiera que sean las obras que llevemos a cabo, porque solo nuestro Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder que opera en todos y cada uno de nosotros, los miembros de su iglesia. Amén. Entonces debemos decir, gloria a Dios sea en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén.